Máximo 10 cuarto me tengo que desconectar. Entonces, lo que alcancemos a revisar en ese lapso de tiempo, chavos, ¿de acuerdo? Voy a proyectar mi pantalla. ¿Listo? Y lo primero que vamos a revisar es este recuadro, chicos. Este recuadro lo hice el día de hoy, es un cuadro muy sintético que me habla o que les explica de manera muy breve las diferencias entre asma bronquial, neumonía y EPOC. Si tienen dudas o va habiendo alguna situación, me hablan porque como no estoy en la plataforma, estoy en el archivo, pues no los puedo leer. Entonces empezamos. Te mencionaba, 3 de las patologías de las cuales van a venir en el examen del día de mañana son asma bronquial, neumonía y EPOC. Los 3 son cuadros respiratorios, pero tienen sus diferencias específicas entre uno y otro. Y el cuadro que te pongo ahorita en la pantalla te dice claramente cuáles son esas diferencias. Ejemplo, de tu lado izquierdo de la pantalla, que voy a pintar ahorita de color, son las características que te estoy marcando y que hacen la diferencia entre una enfermedad y otra. Ejemplo, en el primer recuadrito o en la pantalla de hasta arriba dice asma, neumonía y EPOC. El sitio de lesión, en el asma, su nombre lo dice, asma bronquial. El sitio de afectación principalmente son los bronquios primarios y secundarios generalmente. En el caso de neumonía, el sitio de afectación es el parénquima pulmonar, es decir, el daño está en el pulmón, realmente en el pulmón, no en bronquios, se llama parénquima pulmonar o el tejido pulmonar. Y el EPOC, según la situación, recuerda que EPOC es la combinación de 2 enfermedades, enfisema y bronquitis. El enfisema, la lesión está en los alvéolos y la bronquitis, la lesión como su nombre lo dice, es una afectación crónica de los bronquios. ¿Notas la diferencia? Asma bronquial en los bronquios primarios y secundarios. Neumonía en el tejido pulmonar o en el parénquima pulmonar. Y EPOC, si es enfisematoso en los alvéolos y si es bronquítico, afectación crónica de los bronquios. ¿Vale? Segunda característica, su causa. ¿Qué lo produce cada una de estas enfermedades? En el caso de la causa, el asma bronquial generalmente es una enfermedad de tipo alérgica. Hay ciertos alergenos que hacen que si yo me expongo a estos, pueda desarrollar la enfermedad. Evidentemente, pues también tenemos el factor hereditario. Tenemos el papá, la mamá, los hermanos, familiares directos con el antecedente. Muy probablemente uno de los hijos de esta familia va a tener, ¿no?, también el asma bronquial. Pero recuerda, aquí la característica es que en el asma bronquial es una enfermedad casi nunca es infecciosa, generalmente es alérgica. ¿Sale? Y tiene que ver con las estaciones del año. La primavera se detonan los cuadros y en el invierno también. Primavera por el polvo, las plantitas, los animales y en el invierno por el cambio climático. En el caso de neumonía, ¿qué lo produce? Principalmente lo produce una bacteria. Recuerda que ayer lo decíamos, el 80% de las neumonías es provocado por bacterias. De estas, la causa más común es el Streptococcus pneumoniae, ¿sale? Entonces, en el caso de neumonía, acuérdate, la causa es infecciosa. En el caso del asma, la causa es alergia. En el caso de EPOC, chavos, la causa primordial es los contaminantes a los que se expone la gente. El principal contaminante atmosférico al que se expone es el tabaco. Por lo tanto, la causa número 1 de EPOC es el tabaco en los pacientes. Generalmente, el tabaco es causa número 1, causa número 2, el humo de la leña. La gente que acostumbra a cocinar en los pueblitos o en los lugares donde pues no utilizan el gas y utilizan leña para cocinar, todo ese humo que la gente inhala es causa número 1 de EPOC en mujeres. En los hombres generalmente es el tabaco. ¿Hasta aquí dudas? No, maestra. No, mis. Bien. No, mis. Ok, sigo, chavos. Sigo. En el caso del dato clínico más común que me hace pensar en uno, otro o en otro, en el caso del dato clínico, o sea, lo que nunca va a faltar en la exploración física, en el asma siempre va a
haber sibilancias. Puede faltar tos, puede faltar la disnea, puede faltar la cianosis, pero en el 99% de los pacientes, el dato clínico que me hace pensar en asma es la sibilancia. Yo te decía el día de ayer, la sibilancia es que tú auscultas al paciente, te pones tu estetoscopio, le escuchas los pulmones y se escucha clarito el silbido. Es un silbido muy peculiar, no es un ronquido, no ronca el pecho, no truena, no nada. Es un silbido, literal, como cuando pasa el aire, así que tú lo escuchas sobre tu oído, así es el silbido del asma. Si yo me encuentro con un paciente que tiene ese dato característico, inmediatamente puedo pensar en asma, pero me van a faltar las pruebas que me confirmen que es el padecimiento, ¿sale? En el caso de la neumonía, ¿cuál es el dato clínico primordial? Aparte de que el paciente va a llegar con un cuadro infeccioso respiratorio, te va a decir, tengo tos, tengo secreciones verdosas, he tenido fiebre, me cuesta trabajo respirar. La característica es que vas a escuchar estertores crepitantes. ¿Qué es eso? Cuando tú auscultas los pulmones, en la base de los pulmones, justo en la base, se va a escuchar ruido como si fuera un ronquido. Así, es el paso de las secreciones en abundancia que se están produciendo y que no permiten respirar al paciente. Entonces, la característica en la neumonía son estertores, ruidos o ronquidos a nivel pulmonar. No es el silbido, es el ronquido y el cuadro febril, la tos, la secreción abundante que puede ser amarillo o verdoso, abundante, pegajosa y que el paciente te va a decir que se atora y que no puede salir. En el caso del EPOC, chavos, en el caso del EPOC, la característica primordial es la disnea, ¿sale? La disnea, chavos, es la falta o el hambre de aire. La gente se queda sin respirar, haz de cuenta. Intenta decirte palabras, pero se le cortan porque se queda sin aire. Eso, así de, como que no, se te va. Entonces, tiene que jalar fuerte otra vez la respiración o hacer una inhalación profunda para que el paciente pueda respirar. Ojo, fíjate muy bien, en el EPOC lo característico es la disnea, es el hambre de aire, no puede meter aire. En la neumonía es la fiebre acompañado del ruido o el ronquido abundante que me indica que hay abundantes secreciones y que algo está obstaculizando la entrada del aire. Y en el asma, la característica son los silbidos o la sibilancia. No ronca, no hay fiebre, pero eso sí, silba bonito el pulmón, ¿sale? Siguiente, el grupo etario. ¿A quién afecta más? El asma generalmente es de los niños. Ojo, mucho ojo. No estoy diciendo que el asma solo le dé a los niños. Es una enfermedad más comúnmente que se detona en la infancia. La gente que desarrolla asma la desarrolla desde que es niño. A lo mejor crece y es adulto y se muere con el asma, pero los síntomas inician generalmente siempre en la infancia. Pero no es raro que también pudiese darse en el adulto. Pero fíjate, primordialmente es en la infancia. En el caso de la neumonía puede ser en la infancia o puede ser en la edad adulta. Generalmente es más en adultos. Y en adultos a ambos sexos. Pueden ser hombres, mujeres, porque cualquiera se expone a un cuadro infeccioso. Y acuérdate que neumonía tiene la característica de ser una infección. Entonces aquí no hay detonante. Puede ser hombre o mujer, pero generalmente son adultos. Y en el EPOC es característico en los varones fumadores. Ojo, es bien común que sea en adultos. ¿Por qué en adultos? Porque los adultos fuman, porque los adultos se exponen a los contaminantes. Puede ser que una persona trabaje en un lugar, en una tabacalera o en un lugar donde en la industria se inhalan humos tóxicos de los autos, no sé, ¿sale? Entonces, por el tipo de exposición al que la gente se enfrenta, el dato más característico es que le dé a los varones por fumadores, ojo, no descartamos mujeres, pero es adultos, generalmente por el tipo de exposición. En adultos, te decía, es el tabaco, en las mujeres, el cocinar con leña, ¿sale? Entonces, fíjate muy bien, 2 son en adultos, 1 es en la infancia. El siguiente, en cuanto a clasificación, la clasificación es, en el asma puede ser intermitente, es decir, en el paciente puede llegar a manifestar que le dan los síntomas, pero desaparecen. Es decir, como que le falta el aire, pero de manera continua desaparecen. Y a lo mejor un día se siente como extraño, como con dificultad, pero se le quita y al día siguiente, o sea, es intermitente, no es una
condición que tenga de forma continua y que haga que vaya al hospital. En el caso de las siguientes clasificaciones, que son persistente, leve, moderado y grave, aquí ya no se quita, pero puede estar todo el tiempo con dificultad para respirar, pero muy leve, o moderado, o grave. Estas tres que te estoy marcando son las de cuidado, son las que ya requieren atención importante. Esta requiere tratamiento médico, a lo mejor con un medicamento de rescate suficiente, pero a estos sí les tengo que dar tratamiento de mantenimiento. En el caso de la neumonía, las dos principales es el que te da dentro del hospital y fuera del hospital. En el caso de dentro del hospital, la bacteria más común, te lo puse aquí, Pseudomonas aeruginosa, es la causa número 1 de neumonías adquiridas en el hospital o nosocomiales. En el caso de la extrahospitalaria, pues yo te dije claramente el día de ayer que es el estreptococo neumonía, ¿sale? Entonces, nota bien la diferencia. De ahí se pueden clasificar si son virales, bacterianas, etc. Pero la característica primordial es que te dan dentro del hospital o fuera del hospital, punto, ¿sale? En el caso del EPOC, se clasifica de dos maneras. Yo te decía ayer, el tipo enfisematoso, que fue la tarea que yo te dejé. Recuerda que te dije, hazme un recuadro comparativo de los dos tipos de fenotipos del EPOC. El fenotipo 1 es el enfisematoso. El fenotipo 2 es el bronquítico. Fíjate. Te los estoy subrayando para que tú los veas. ¿Sale? Fenotipo 1, fenotipo 2. El fenotipo 1 tiene que ver con el enfisematoso. El enfisematoso lo vamos a conocer como soplador rosado. Haz de cuenta, un paciente es un paciente adulto, delgadito, y que va a estar soplando, siempre va a estar, o sea, no puede respirar, pero la forma de querer respirar siempre va a estar como si estuviera soplando. Se le llama soplador rosado. ¿Rosado por qué? Porque está rosita, así literal, tú lo ves, y tiene el tinte rosado. Y es rosado porque se rompen los glóbulos rojos. La ruptura de los glóbulos rojos le da el tinte a él de color rosita. Entonces, acuérdate, enfisematoso es el paciente delgado que sopla, para respirar sopla, es de color rosita por la ruptura de Matías y generalmente no presenta expectoración, o si la presenta es escasa. Expectoración es que saque secreciones, que saque esputo, que saque producción de mucosidad. Casi no tienen producción de mucosidad estos pacientes. En el caso del bronquítico, chavos, el bronquítico es un pacientito gordo, es obeso. Se le llama azul abotargado. Abotargado porque está grandote, está gordito, está choncho. Este paciente bronquítico va a tener el aspecto azulado. A diferencia de este enfisematoso que era rosita, este va a ser de color azulado porque la característica primordial es que está cianótico. Acuérdate que yo te decía, el principal dato clínico es la disnea. Como no pueden respirar, se están ahogando, el paciente se va a poner azulado, amoratado. Entonces se le da el tinte de azul abotargado, azul, un gordito azulado. Y tiene mucha expectoración, este paciente saca y saca y saca una cantidad excesiva de mucosidad, ¿sale? Entonces aquí nota la diferencia entre los dos. Esto también fue pregunta de examen y es bien característica la diferencia, ¿sale? Entonces, mucho cuidado porque son preguntas que sí te puedo hacer el día de mañana. ¿Dudas hasta aquí, chavos? No, maestro. Ok, sigo. Estamos viendo 3 patologías ahorita, ¿eh? De jalón nos estamos aventando 3. Siguiente, la prevalencia de los síntomas, es decir, ¿en qué momento aparecen los síntomas? Uno, generalmente los síntomas son nocturnos. Es decir, todo paciente con asma que tenga síntomas, que tú le preguntes, ¿en qué momento te dan más tus crisis? ¿En el día o en la noche? ¿En qué momento te quedas sin poder respirar? Todo paciente que te diga, no, es que en el día estoy bien, pero en la noche me pongo mal, piensa en asma. El asma, la sintomatología común se describe en la noche. ¿Por qué en la noche? Por la baja de temperatura. Normalmente ese tipo de pacientes, los síntomas los va a describir nocturnos. Es bien común. En el caso de las otras dos patologías, no hay una prevalencia de noche o día. Son en ambos. Puede ser diurno y nocturno en las otras dos. En el asma, generalmente los síntomas son nocturnos. No se te olvide. Sigo. La actividad física, ¿le diremos o podrá hacer ejercicio esta persona? Generalmente
En el caso del asma, solamente a partir del persistente, leve, leve, moderado y grave, va a haber limitación, que sí puede hacer, pero se cansa. Si es un paciente con asma intermitente, no tiene limitación de la actividad física. En neumonía, pues es que imagínate, el paciente está con fiebre, con mucha tos, falta de aire, le ronca el pecho, realmente no puede hacer ejercicio. O sea, aunque él quiera, no va a poder. Y en el enfisematoso es un paciente flaquito y rosado y sopla porque no puede meter aire. Imagínate, le pones a hacer ejercicio, se te muere. Entonces, el enfisematoso está totalmente prohibido, limitado la actividad física. Tú lo vas a ver que es un paciente flaquito, sentado, viejito, que sopla y sopla para meter aire, pero sigue en malas condiciones. Y este paciente pues, no puede hacer actividad, está prohibida, porque tiene hambre de aire. El bronquítico, según el grado de afectación, puede ser que lleve mucho tiempo con la bronquitis o con el EPOC y es de tipo bronquítico, pero se ha controlado, toma sus medicamentos, a lo mejor podrá hacer alguna actividad ligera. Pero si es un paciente ya en fase terminal que requiere oxígeno suplementario, pues olvídalo. Este paciente realmente no va a poder hacer ejercicio. El que nunca va a poder desde el principio es el enfisematoso. Es el más grave de los dos, el enfisematoso. Se te muere más rápido el enfisematoso que el bronquítico. Los dos van a terminar muriendo, pero el más grave es el enfisematoso. Sigo. Los tipos de inmunización o qué vacunas están indicadas. Ya te había dicho ayer. Para asma, la vacuna indicada es influenza, porque se dice que si fuera infección viral, sería influenza, ¿sale? Recuerda que generalmente es de causa alérgica, pero si llegase a ser un virus la causa, puede ser influenza. Por eso hay que vacunarlo a estos pacientes, hay que vacunarlos contra influenza. En el caso de neumonía, pues su nombre lo dice, hay que vacunarlo contra el neumococo. ¿A quiénes les da más neumonía? Te decía a los adultos. ¿Quiénes adultos? Los adultos mayores. ¿A quién hay que ponerle neumococo? A los mayores de 65 años. 60 años en adelante ya tienen que tener su indicación de aplicar neumococo. Recuerda que es bien común esa vacuna a esa edad. En el caso de el EPOC, como puede ser viral, como puede ser bacteriana. Por lo tanto, le puedo dar cualquiera de las dos vacunas. Es más, están indicadas las dos vacunas como medida preventiva. ¿Sale? ¿Cómo hago el diagnóstico? El diagnóstico en cada una de ellas. El diagnóstico clínico, bueno, en el caso del asma es clínico, ¿eh? Con la sintomatología tú haces diagnóstico. Con el interrogatorio tú haces diagnóstico. Imagínate que llega al consultorio o al servicio de urgencias un pacientito acompañado por su madre, que le cuesta trabajo respirar, que te dice que tiene antecedentes de asma, que le auscultas si se escucha silbido, que le dices que le da, como que te dice que le da más frecuentemente en la noche, que los episodios les da en primavera y en el invierno. ¿Qué piensas? Asma. ¿Qué le mandas a hacer? Le mandas a hacer una prueba de eosinófilos. La realidad es que no se llama prueba de eosinófilos, se llama una biometría hemática y buscas los eosinófilos. Los eosinófilos son células de la sangre que se elevan cuando se trata de enfermedades de tipo alérgico. Por eso vas a encontrar los eosinófilos elevados. Te vas a hacer una prueba de esputo o de un exudado faríngeo, probablemente pudiese ser. Te pudieses hacer la prueba para descartar alguna de estas dos. Y le tienes que hacer un conteo de inmunoglobulinas, principalmente inmunoglobulina E. Todo paciente con asma tiene elevados los eosinófilos, tiene elevadas las inmunoglobulinas, que los dos se elevan en situaciones de alergia, y con la clínica y con el interrogatorio tú hiciste diagnóstico. No necesitas más para el asma. El asma realmente es muy fácil de diagnosticar. En el caso de la neumonía, acuérdate que es un cuadro infeccioso, bacteriano, fiebre, malestar, le ronca el pecho, tiene secreciones abundantes, dolor articular, paciente que te dice que ha viajado a zonas endémicas o zonas donde hay contagios. ¿Qué le pides? Pues de entrada le vas a pedir una radiografía de tórax. ¿Por qué? ¿Para qué me sirve esto? Esto me sirve para observar, acuérdate que el daño está en el pulmón. ¿Qué voy a observar aquí? Condensación pulmonar. En la placa, chavos, el aire se ve transparente, como si fuera blanquecino. Cuando hablamos de una situación, perdón, no blanquecino, se ve oscuro. Cuando hablamos de una situación en la que el paciente va a tener neumonía, tú vas a ver en la placa, en lugar de que se vea oscuro, que es aire, se va a ver como manchas blancas, principalmente en la base, porque me hablan de que se está acumulando un absceso o
un acúmulo de contaminación o de material purulento, en este caso mucosidad, que pueda llegar a generar la afectación del paciente y obviamente no va a poder respirar. También le puedes pedir una biometría hemática, que es la citología hemática. ¿Para qué? Cuando hablamos de infección bacteriana, quien se eleva son los neutrófilos, te lo pongo aquí, y segmentados, ¿sale? Son células que se llegan a elevar, se llegan a elevar en las infecciones de tipo bacteriana. Acuérdate, en las alergias, quien se eleva son los eosinófilos y la inmunoglobulina. Pero en las infecciones bacterianas se elevan estos dos, los neutrófilos y los segmentados. Si yo encuentro elevados los neutrófilos en la biometría hemática y los segmentados, pienso en algo bacteriano, además de mi placa de rayos X. Y por último, puedo hacer un hemocultivo. ¿Qué es un hemocultivo? Al paciente le tomo una muestra de sangre en episodio febril, cuando tenga fiebre, lo mando al laboratorio e identifico el agente patógeno que me está generando el problema. Con eso es suficiente y con la clínica tú ya piensas en un problema de neumonía. En el caso del paciente con EPOC, en EPOC, lo que decía ayer, la prueba diagnóstica es espirometría. La prueba en donde voy a llevar al paciente, le voy a decir que sople sobre una manguera que lo conecta como si fuera un frasco grandote donde hay unas pelotitas que se elevan cuando él sopla o mete aire. Entonces, fíjate, la espirometría va a ser de tipo restrictivo, es decir, el paciente con EPOC, por principio de cuentas, va a inhalar. Acuérdate que él tiene disnea, no puede respirar, se está ahogando, tiene hambre de aire. Pues el paciente, lo característico es que él mete aire, pero ya no puede sacarlo. Por eso se llama espirometría de tipo restrictivo. ¿Qué significa esto? Que cuando yo quiero meter aire, lo meto, pero ya no sale. Recuerda que todo proceso respiratorio implica inspiro, expiro. Otra vez inspiro y expiro. Esto ya lo hacemos de forma mecánica. Tú no te das cuenta, pero así es nuestra respiración. El paciente con EPOC solamente puede meter aire, pero no puede sacar. Por eso se está ahogando. Está quedando con el CO2 adentro y no puede expirarlo y ya no puede meter oxígeno. Entonces, esa situación es bien complicada para el paciente. Entonces, la prueba diagnóstica es espirometría. Y para concluir estas 3 enfermedades, tenemos, ¿qué le vamos a dar al paciente? ¿Cuál es su tratamiento? El tratamiento primordial son 2 en el asma. Te voy a marcar aquí con color. Uno, un tipo, y el otro tipo. ¿De acuerdo? Y te explico. Entonces, en el caso del asma, chavos, hay 2 tipos de tratamiento, el de rescate y el de mantenimiento. Rescate significa que el paciente en un episodio de crisis asmática, imagínate que tú estás en el salón de clases y conoces que alguien es asmático. Y de la nada empieza a sentirse que no puede respirar y empieza otra vez a quedarse sin aire. Y entonces, ¿qué le está dando? Una crisis de asma. ¿Qué requiere? Un tratamiento de rescate. Se llama de rescate porque le vamos a dar algo que momentáneamente lo rescate de la crisis, pero que va a requerir un tratamiento de mantenimiento. Entonces, el tratamiento de rescate se da en los pacientes que tienen crisis asmática y que les va a permitir rescatarlos de ese episodio, pero que requiere que los llevemos al hospital o a la consulta para que le den su medicamento y pueda sentirse mejor. El medicamento de rescate Entonces ahí sí, en el rescate solamente es como por un tiempo, en lo que tratamos de llegar al hospital, por ejemplo. Y el de exactamente. ¿Y el de mantenimiento ya es para siempre o cómo? Ok, explico. Les decía, imagínense que tienen a su compañerito en su salón de clases, es asmático, y él sabe que siendo asmático ya ven que le dan sus aerosoles, sus inhaladores. Entonces, imagínense que en un episodio de X, una situación X, el paciente o su compañero empieza a sentir que no puede respirar y que se empieza a sentir que se ahoga. Ustedes saben que es asmático. Como asmático, todos los pacientes asmáticos cargan siempre en su bolsita su inhalador. Ese inhalador es el tratamiento de rescate. El médico te va a decir a ti asmático. Fíjate muy bien, cuando tú sientas que te va a dar la crisis, como que se te empieza a cerrar la vía aérea, inmediatamente te vas a dar 2 disparos sobre la vía respiratoria y vas a sentir que se abre la vía aérea, los bronquios se están cerrando y cuando le das el disparo, los 2 disparos, el bronquio se va a abrir y vas a sentir que te sientes mejor.
Ojo, si el paciente con esos 2 disparos tiene y ya no se siente mal, ya no pasó nada, solamente fue una situación así como que leve, no necesitaba mayor problema, el llamado intermitente. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene una crisis más severa, más aguda? El paciente va a empezar a sentir que no puede respirar, que se está ahogando, le damos su tratamiento de rescate, es decir, toma tu inhalador, 2 inhalaciones, me espero 20 minutos. ¿Hay respuesta? No hay respuesta, ¿sale? Inclusive a veces no te esperas ni 20 minutos, a los 5 minutos, sigue sintiendo que te ahogas, sí, me estoy ahogando, le das otros 2 disparos. Puedes dar hasta 8 disparos en un día o en un periodo, pero ya no significa que todo el tiempo le vas a estar dando disparos. En ese lapso que tú ves que yo ya le di unos 2 primeros disparos, porque las dosis son 2 disparos iniciales, no se recupera, le doy otros 2, te digo, puedes dar hasta 8 disparos. Pero si tú ves que en un momento dado el paciente, lejos de sentirse mejor, se sigue empeorando, es inmediatamente llévatelo al servicio de urgencias, porque significa que tu tratamiento de rescate no está funcionando. Es como para las situaciones de crisis. Le damos oportunidad a la vía aérea de no cerrarse mientras llegamos al lugar donde lo van a atender. ¿Sí quedó claro eso? Sí, maestra. Ok, entonces, ya llegamos al hospital, ya está el paciente con su dificultad respiratoria, le ponemos oxígeno, lo conectamos, etc. Le hacemos una oximetría de pulso para saber cómo está saturando y entonces identificamos que el paciente no está respirando bien. ¿Qué hacemos? Le vamos a dar un tratamiento de mantenimiento. Recuerda, el tratamiento de mantenimiento que te marqué aquí en azulito son antiinflamatorios, realmente son antiinflamatorios de tipo esteroideos. ¿Cuáles podemos dar? Prednisona, betametasona, cortisona, dexametasona, metilprednisolona, son los corticosteroides más usados. Al paciente le voy a aplicar a lo mejor la mitad de mi dosis, se la indico en inhalación o en una, se me fue el nombre, ¿cómo se llama cuando les ponemos con un ¿Oxigenoterapia? No, ajá, sí, pero ¿cómo se llama? Una nebulización, gracias. ¿Nebulización? Le vamos a aplicar, así es, le vamos a aplicar una nebulización de algún antiinflamatorio como los que les mencioné, prednisona, betametasona, cortisona, dexametasona. Le voy a aplicar su nebulización al paciente y a lo mejor la otra mitad se la voy a poner inyectable. Intravenoso, si ya le puse una solución, le pongo intravenoso y ahí le aplico. ¿Qué va a pasar con el paciente? El paciente inmediatamente va a empezar a abrir la vía aérea y se va a sentir mucho mejor. Pero tú le dejas su nebulización a lo mejor por 10, 15 minutos y lo mantenemos en observación para asegurarnos que ya no se cierre la vía aérea. Según la información, los de mantenimiento se llaman así porque mantienen la estabilidad del paciente, ya no permiten que les dé nuevamente la crisis. Y le vamos a decir al paciente, a ver, ¿qué está haciendo mal? Ya se han retirado los peluches, ya se han retirado ciertos alimentos alergenos, sí ha seguido las indicaciones, tiene todas sus inmunizaciones. Si hay algo que el paciente está haciendo mal, lo regañamos y le decimos que lo tiene que modificar. ¿Sale? Entonces, fíjate muy bien, en el de mantenimiento, estos medicamentos que te mencioné, su función es desinflamar el bronquio y ya no permiten que se vuelva a inflamar, o sea, ya mantienen el proceso de forma permanente. Por eso, a la pregunta de ayer, no me acuerdo si fue con ustedes o con el otro grupo, una de las preguntas decía, es la piedra angular del tratamiento del asma. Y venía opción 1, broncodilatadores. Esa no es la piedra angular, ese es el tratamiento de rescate. Te va a ayudar momentáneamente, pero si no haces algo, se va a volver a cerrar. El tratamiento de mantenimiento o la piedra angular son los antiinflamatorios de tipo corticosteroides. Y estos son la piedra angular necesaria que todo paciente con asma debe tomar o debe inhalar, según la prescripción que le dé el médico. Pero no se te debe olvidar. Muy importante. Sigo. En el caso de neumonía, ¿cuál es el tratamiento? Disculpe. Si es infección, sí. Una pregunta, ¿qué tipo de fármaco es el budesonide? El budesonide es un ¿sí me escuchan? ¿Ya me corté? ¿Sí estoy ahí? Sí. Ok. Budesonida es... Ok.
les explico. Budesonida es un fármaco de tipo antiinflamatorio. Los que yo les puse ahorita, estos corticosteroides, también es un corticosteroide, pero los que yo les puse ahorita son los que utilizamos en situaciones de emergencia por la presentación que hay. Así los utilizamos y de manera inmediata encontramos la respuesta positiva del paciente. La budesonida también es un corticosteroide, pero hagan de cuenta, son corticosteroides de acción rápida, de acción lenta y de acción prolongada. ¿Qué significa? De acción rápida tenemos a este. Es decir, ¿qué significa acción rápida? Que quiero que rápido me desinflame la vía aérea, me desinflame el bronquio. Por estos son los más recomendados. La budesonida se puede dar para los pacientes, que también es un corticosteroide, pero de acción prolongada y lenta. Le podemos dar a los pacientes que en un momento determinado no necesitan una de acción rápida, sino uno de acción lenta, y que en un momento dado llevan un buen control, que casi los episodios no son tan agresivos, porque realmente no es que sea malo el medicamento, ojo, es fuerte, es bueno, solo que la acción es más lenta. No necesitamos algo de urgencia. Esto es para urgencia. El budesonida tú lo puedes aplicar, igual que se me fue ahorita un anticolinérgico que se llama bromuro de hipatropio. El bromuro de hipatropio también es un anticolinérgico. Ajá, es ese. Sí. El Conviven es el bromuro de hipatropio, que es un anticolinérgico, y ese también se prescribe en situaciones de emergencia. Son muy buenos, son situaciones en las que dependerá de cada paciente. Ojo, el médico definirá cuál de todos los corticosteroides son los que vamos a prescribir en el paciente, según cuál es. A lo mejor tengo un intermitente, tengo un leve o tengo uno que siempre está grave. El grave siempre le vamos a dar los de acción rápida, estos, ¿sale? Porque en cualquier momento se nos pone mal. Pero entonces hay que asegurarnos. Ajá. Bueno, por ejemplo, también estaba checando que entraba el bromuro de hipratropio con el salbutamol como los de rescate de mantenimiento, pero en una situación de urgencia. Que aplicaba dos de salbutamol y 2 de bromuro de hipratropio. El Conviven que ahorita mencionaba. Ese creo que es combinado, ¿no? Ajá, es el Conviven. Porque hay un Conviven que es combinado justamente, que es salbutamol, el broncodilatador. Ajá, el broncodilatador. Ajá, el broncodilatador que te decía, o que les decía ahorita de rescate, el más común es el salbutamol. O sea, a los pacientes siempre cargan su frasquito inhalatorio de salbutamol. Hay pacientes que el salbutamol no les responde de manera satisfactoria y les cambian el tratamiento de rescate. Les dicen, te voy a dar este salbutamol, pero te lo voy a dar combinado, el Conviven. Y entonces les damos salbutamol más bromuro de hipatropio y ya, sus disparos de rescate. Obviamente, en las situaciones ya de mantenimiento, estos que yo les pongo, chavos, que les estoy marcando ahorita, son los que comúnmente utilizamos en la práctica clínica. Aparte de ser muy buenos y de acción rápida, son más económicos. Por ejemplo, un budesonide, un salbutamol combinado con el Conviven, un anticolinérgico, son más caros. A veces los pacientes no tienen el recurso económico de poder pagar su tratamiento porque son medicamentos caros. Entonces, algo que también tiene que pensar el médico es, a ver, si tiene la posibilidad el paciente de comprar el medicamento, porque a lo mejor tiene toda la intención de tomarlo, pero ¿qué crees? Pues no le alcanza. Y si no le alcanza, no le puedes mandar a un paciente que tiene el sueldo mínimo y que tiene un montón de chamacos y que además a lo mejor tiene una situación precaria, económica precaria, no le vas a mandar un medicamento tan caro, porque pues el paciente querrá comprarlo, pero ¿qué crees? No le va a alcanzar. Pues también por eso hay montones de medicamentos, ¿eh? Si yo les hago una lista, hay montones, pero hay que asegurarnos cuáles son los más adecuados para cada paciente, porque habrá quien diga, yo tengo asma, pero a mí nada más me dieron salbutamol, o yo tengo asma y yo solamente me aplico Dexa, o yo tengo asma y tengo Conviven, según la situación. Entonces, es muy variable, les digo, eso dependerá de cada caso. También lo debemos de tomar en consideración, ¿no?, cuando hablen con sus pacientitos. ¿Dudas? Sí. No, maestra.
Disculpen, yo compro, bueno, a mí me mandaron lo que llama salmeterol con fluticasona. Fluticasona. Ajá, esos siguen siendo corticosteroides. La fluticasona sigue siendo... Ajá. ¿Salmeterol? Salmeterol Ajá, es del grupo de los beta Ok, el salmeterol es del grupo de los broncodilatadores inhalatorios beta 2, pero esas son de acción más prolongada. Los salmeterol podemos llegarlo a indicar en el caso de algunos pacientes cuando vemos que el salbutamol no responde. Entonces damos salmeterol. Y fluticasona es otro corticosteroide que podemos llegar a indicar. Les digo, hay montones, muchos medicamentos, pero en palabras simples yo te lo puse aquí, en el recuadrito. Va a haber de rescate y va a haber de mantenimiento. Mantenimiento, corticosteroides. ¿Por qué? Desinflaman de forma permanente. ¿Qué desinflaman? El bronquio y puede respirar. De rescate porque solamente son de episodios de crisis. Me dio la crisis, me doy 2 disparos y si me siento bien ya la hice. No me siento bien, córrele al hospital porque entonces te va a dar una crisis más severa y te puedes morir ahogado. Entonces, son muchos. Si nosotros nos ponemos a revisar muchos grupos, teofilinas, muchos. Entonces, eso sí te lo tenemos que revisar. Al parecer creo que te puse un recuadrito ahí en la presentación de algunos medicamentos. Tú los puedes revisar, pero de manera general, así es el manejo. Ya tú vas a ir aprendiendo inclusive cuando vayas a la práctica, ese medicamento de sostén para el paciente o de mantenimiento. ¿Dudas? Sigo entonces con ya nada más para el tratamiento de neumonía. Recuerda, neumonía es de tipo infeccioso. Al ser infeccioso, ¿qué requiero? Antibióticos, antibacterias. ¿Quién lo provoca? La mayoría o el 80% bacterias. ¿Qué le doy? Un antibiótico. ¿Qué tipo? Los más comunes son las penicilinas. Todas las penicilinas son el antibiótico número 1 de las neumonías, porque el Streptococcus pneumoniae, que es el principalmente responsable de esta enfermedad, es sensible a la penicilina. Entonces, de entrada les damos penicilina. Si son alérgicos, pues les damos eritromicina o acitromicina o claritromicina. Son medicamentos que no contienen penicilinas. Si vemos que el paciente está grave, pues nos vamos a algo más severo, que son las cefalosporinas. Son medicamentos de amplio espectro. Entonces, a estos se dan en pacientes que no tienen todas sus vacunas. ¿Sabes qué? Pues es que sí me dio neumonía, estoy diagnosticado. ¿Tienes sus vacunas? No, nunca me vacuno porque no me gusta, porque me vacuno y me enfermo, pues mejor no me vacuno. De entrada no vamos a darles penicilinas porque hemos visto que es resistente de pronto en esos pacientes. Me salto al escalón más alto, que es cefalosporinas. A esos se los voy a dar a este tipo de pacientes. Si no tenemos cefalosporinas, si no tenemos penicilinas o son alérgicos, les podemos dar inclusive una quinolona, como el ciprofloxacino, ofloxacino, norfloxacino, que son medicamentos que están prohibidos en niños, solamente en adultos, porque detienen el crecimiento. Entonces, hay que tener cuidado, chavos, son de los más. También en su presentación les puse una pirámide que dice, en casos leves en casos más severos, ve subiendo el escalón hasta que le des el más pesado, el más fuerte. Eso dependerá de cómo responda al tratamiento el paciente, ¿vale? Entonces, la base primordial son antibióticos. ¿Que le puedo dar algo para la fiebre? Pues sí. Que si le puedo dar algo para el dolor, también. Que si le puedo meter un esteroide para que desinflame también y pueda respirar mejor, pues sí. Que si le pongo oxígeno, si tú quieres. Si hay dificultad, medimos la oximetría y resulta que sí tiene problemas, pues entonces también le podemos dar. Pero el tratamiento fundamental es antibiótico. Y finalmente en el EPOC, acuérdate, EPOC es hambre de aire, tiene disnea. ¿Qué le doy? Pues oxígeno. Primero que nada, su oxígeno, porque se está quedando, no puede meter aire. Puede meter, pero ya no se da ese intercambio. Entonces le tienes que dar oxígeno como número 1. Hay que quitar la causa primordial, que es, señor, señora, no puede fumar más. No, pues que yo no cocino. Ya no puede cocinar con leña. No, es que no puede hacerlo. Que trabajo en un lugar, no lo puede hacer. O se quiere morir o continúa con su trabajo. Literal, así le tienes que decir porque los pacientes no entienden.
Los pacientes dicen, es mi medio de sustento, es a lo que estoy acostumbrado, no puedo dejar el tabaco, ¿cómo se le ocurre? Pues así de frío puede ser. Si quiere morir, siga fumando. Quiere dejar, necesita o quiere vivir, quiere ver a su familia, deje de fumar, aunque el daño ya es irreversible. Aquí, chavos, algo que me se me olvidó ponerles en el recuadrito es, ya no se curan. EPOC, quien tiene EPOC ya es una enfermedad con la cual se va a morir, ya no se cura. La neumonía se cura, solo es un cuadro infeccioso a nivel pulmonar, claro que se cura. Lo tuviste y ya después no tienes mayor problema, siempre y cuando lo atiendas. Y el asma, hay pacientes que toda su vida tienen asma hasta que se mueren, pero hay pacientes que la tienen en la infancia, pero cuando ya son adultos, desaparece. Entonces, ¿de qué depende? Pues también depende del sistema inmune. Entonces, sí se puede quitar, se quita en el momento que le doy manejo, con antibióticos, se muere el bicho, se acaba la enfermedad. Jamás. Toda la vida va a vivir el paciente con esta condición. Okay. Y de pues le vamos a dar igual broncodilatadores, le vamos a dar corticosteroides, le vamos a dar mucolíticos, principalmente en el bronquítico, porque tienen mucha mucosidad. Hay que expectorar, ¿vale? Le podemos dar mucolíticos, etc. Tú definirás o tú lo vas a ir viendo en la práctica cuando vayas y veas a tus pacientitos. Siempre, este recuadro me sirve mucho porque haces la diferencia entre las tres condiciones. Fíjate, los tres son pacientes que tienen problemas o dificultad para respirar, pero tienen causas, orígenes, tratamientos, condiciones diferentes. ¿Dudas, chavos? No, maestra. No, miss. Listo. Estas tres patologías las revisamos de jalón en uno solo, ¿sale? Eso es lo que yo necesito que ustedes hagan con las otras tres patologías. ¿Cuáles? Me ponen por un lado hipertensión, en el otro me ponen, ¿cómo se llama el otro? Infarto, y en el otro me ponen Zika, ¿no? Y entonces, fíjate, los tres son enfermedades cardíacas, las tres son condiciones cardíacas. En la hipertensión, pues yo te pasé una presentación. Revisa bien los tratamientos. Toda la presentación de hipertensión creo que es muy clara, chavos. Es larga, pero es muy clara. Te lo dice así, todo lo dicen los recuadros. Y esto está sacado de las guías actualizadas, ahí tienes todo. ¿Qué dos medicamentos? ¿Cuál es el tratamiento de la hipertensión? 4 grupos fundamentales, y lo dice la presentación, 4 grupos, ¿sale? En el caso, espérame tantito. ¿Dónde está enfermería? Tengo 10 minutos más, chavos. Te explico rápidamente lo que te había preguntado ayer yo te explico rápido de síndrome coronario y de infarto. ¿Cuál es la causa número 1 o por qué se dan estas patologías? Ahí está, miren. Lo que les decía es, básicamente hablando del tratamiento, hay 8 puntos que no se te deben ir. ¿En qué quiero que enfoques tu estudio de hipertensión? En esto. Computadora. Ahí está. Esta diapositiva te dice claramente cuáles son los 4 grupos fundamentales. Dice, en la población en general, incluyendo diabéticos, incluyendo pacientes con enfermedades del cerebro o enfermedades del riñón, hay 4 grupos de medicamentos que le puedes dar al paciente. Opción 1, diurético tiacídico. Opción 2, bloqueadores de los canales de calcio. Opción 3, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ETA. Y opción 4, antagonistas de los receptores de angiotensina. ¿Qué te estoy diciendo? Fíjate muy bien y escúchame muy bien. Estos 4 grupos de medicamentos son la primera opción que tú le vas a dar al paciente, cualquiera. Son grupos. De aquí se desglosa 1, 2, 3, otro, y así sucesivamente. Y fíjate,
lo que yo te pregunté en el examen fue este recuadrito. Este, que te decía, es una figura geométrica en el que se ven los 4 grupos. Grupo 1, otro grupo y otro grupo, ¿sale? Entonces tenemos IECAS, antagonistas de calcio, los ARAS y, los beta bloqueadores. 1, 2, 3. Que no puedes combinar, aquí está el rojito. No puedo darle al paciente un IECA y al mismo tiempo darle una ARA. Te lo está diciendo la línea rojita. Dice aquí, rojo no se recomienda o no recomendable. Porque tienen el mismo mecanismo de acción. Tú podrás combinar un IECA con un diurético o un IECA y un antagonista de calcio, pero no un IECA con un ARA. O podrás combinar un ARA con un diurético o con un antagonista, pero no puedes combinarlo con un IECA. Y el antagonista de calcio lo puedes combinar con cualquiera de los otros 3. Entonces, este cuadrito también léetelo. Es bien importante y es muy interesante. Y aquí en esto que te ponía son los grupos. Aquí, por ejemplo, está inhibidores de los IECA. Tenemos captopril, enalapril y sinopril. ¿Cuántas veces hemos visto que nuestros familiares o nuestros pacientitos dicen que tienen presión alta y toman captopril, o toman enalapril, o toman lisinopril? Estos medicamentos son del grupo de los ECA y IECA. Los bloqueadores de los receptores de angiotensina o los ARA. Tenemos candesartán, losartán, valsartán, ibersartán, neprosartán, etc. ¿Sale? Entonces, estos son algunos ejemplos de los grupos de medicamentos. Solamente apréndetelo. Y en esta diapositiva te pongo la condición o la enfermedad y qué medicamento está indicado. Ejemplo, en los que tienen falla cardíaca, le puedes dar un diurético, le puedes dar un betabloqueador, le puedes dar un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o IECA, un ARA, un bloqueador de los canales de calcio, esto no, o un inhibidor de la enzima de aldosterona. Este sí se lo puedes dar. Y así sucesivamente. Entonces, no te puse casos clínicos, solamente te pregunté qué fármacos no puedes combinar, cuáles son los 4 grupos de fármacos que sí deciden un paciente con un problema cerebral. ¿Qué medicamento, de los siguientes, qué medicamento está indicado? Léete este recuadro, es bien interesante, ¿sale? Una mujer que está embarazada, que va a la consulta y que te dice que soy hipertensa, ¿y qué medicamento es de primera elección? Aquí está, primera elección, lo tenías nada más que leer, aquí está, mira, te lo estoy diciendo. Primera elección, alfa-metildopa. ¿Por qué? Sin riesgo para el feto y sin riesgo para la madre. No hay tanto riesgo. Segundas opciones, la betalol, hidralacina, que yo te puse 1, 2, 3 y te puse un IECA. Pero si te das cuenta, el IECA está como de las últimas opciones. ¿Cuál es el primerito? Alfa-metildopa. Ese es el que nosotros normalmente le damos a la embarazada y sabemos que no va a haber riesgo ni para ella ni para su bebé. No responde al alfa-metildopa, le doy la betalol. No responde, le doy hidralacina. Pero es poco probable que no responda ante estos 3 fármacos. ¿Vale? ¿Hasta aquí dudas, chavos? No. No, maestra. Ok. Cierro esta. Bueno, y ya nada más una que quiero mostrarte. Perdón, a mí se me fue ahorita. ¿El ARA qué era? Inhibidor de la enzima convertidora, no, inhibidor de los receptores de angiotensina. Ah, gracias, que se me estaba yendo. Son los ARA, ahorita te lo muestro, espérame. Sí. ¿Dónde estoy? Aquí está, esta quiero mostrarte. Ay. De aquí de la clasificación de la hipertensión, acuérdate, la clasificación puede ser primaria o secundaria. Primaria, el paciente no se conoce enfermo de nada y es la única enfermedad que tiene. ¿Qué lo provocó? Montonones de cosas.
que es obeso, que tiene una vida sedentaria, que no se cuida con la alimentación, lo que tú quieras. Esta es primaria. La mayoría de nuestros pacientes tienen esta hipertensión, la primaria. La secundaria es que le dio hipertensión como resultado de otra enfermedad. ¿Cuál puede ser? Que tiene diabetes y como no se cuidó, desarrolló hipertensión. Que tuvo un infarto cerebral y como no se cuidó, desarrolló hipertensión. Que tuvo un infarto al miocardio y como no se cuidó, desarrolló hipertensión. Este se llama secundaria. Algo bien importante y que no quiero que se te olvide es que hagas la diferencia entre urgencia y emergencia. Las dos son situaciones de riesgo para el paciente. La urgencia, el paciente tiene cifras muy altas, en un nivel 3 si tú quieres. Pero aquí el paciente nada más llega con la sintomatología de la hipertensión, a lo mejor lleva consciente o inconsciente según se dé el caso, pero el paciente está bien, lo despiertas o platicas con él y como si nada, pero tú le checas la presión y es muy alta, hay que bajarla. En el caso del paciente que tiene emergencia, este sí es más grave porque el paciente ya viene con un daño a órgano blanco. Ojo, pregunta de examen. Daño a órgano blanco. ¿Qué significa? Que el paciente, aparte de llevar el cuadro de la hipertensión, ya se dañó alguna parte de su cuerpo. ¿Como cuál? Puede llegar el paciente con un cuadro de hipertensión, pero te dice, ¿qué cree? En lo que venía al camino para acá, dejé de ver de mi ojo derecho o de mi ojo izquierdo. Ojo, puede ser que tenga un desprendimiento de retina. O te diga, venía para acá y empecé a dejar de sentir la mitad de mi cuerpo. Ojo, puede ser un EBC, enfermedad vascular cerebral o una embolia. No sé, pueden ser muchas situaciones. Ese paciente es de cuidado. Te lo pido, por favor. Emergencia, daño a órgano blanco. Urgencia, simplemente cifras tensionales tan altas, pero sin daño a órgano blanco. Que no recuerdo si te lo pregunté a ti o lo pregunté al otro grupo, pero puede ser pregunta de examen, ¿sale? De aquí. Y de lo que me decía su compañera, ¿dónde estamos? ¿Hasta aquí tienen dudas? Aquí están. ARA, antagonistas de los receptores de angiotensina. Este es el ARA. No sé quién me preguntaba, pero ahí está, ¿sale? ARA, IECAS, diurético tiacídico y bloqueador de los canales de calcio. Son los 4 principales grupos de medicamentos que son los que vamos a elegir de primera mano. Nunca combinando estos con estos. ¿Dudas hasta aquí, chavos? No, maestra. No, profesora. Ok, y ya para cerrar, nada más te hablo de la diferencia entre síndrome coronario e infarto. Síndrome coronario e infarto son 2 condiciones que tienen que ver, son un daño al corazón. ¿Qué lo produce? Cuando es síndrome coronario o SICA, el paciente, un vaso sanguíneo se tapó pero parcialmente. O sea, no se tapó por completo. ¿Qué vaso sanguíneo? Una coronaria. Recuerda que el corazón tiene 2 coronarias, la izquierda y la derecha. Si una de las 2 coronarias se llega a tapar, parcialmente se le llama SICA, síndrome coronario agudo, y el paciente se va a sentir que se muere. Pero si en el caso del paciente una de las 2 coronarias o las 2 se tapan en su totalidad, es decir, ya no pasa nada de sangre en el corazón, el paciente se va. Se murió o parcialmente o totalmente. Se muere totalmente el paciente muere. Profesora, se muere ¿me podría repetir? Se está alogando mucho. Dependiendo. Miss, ya nos está escuchando. En el infarto, acuérdate, la arteria se tapa a su totalidad. En el SICA se tapa parcialmente, ¿sale? Algo que quiero que le pongas atención es a esta diapositiva. Esta, ¿sale? Dice aquí, ¿qué veo en el electrocardiograma? 3 formas de diagnosticar esto. Todo dolor en el tórax, pues nosotros no pensamos sinceramente de pronto que sea un infarto, pero hay formas de diagnosticarlo. Número 1, llegando
un electrocardiograma. Esa es la prueba número 1 para saber si el paciente sí se nos está infartando o tiene Zika. El electrocardiograma me va a marcar ciertas cosas y te puse 3 cosas. Una isquemia, que significa falta de oxígeno, falta de sangre. Una lesión, que significa que ya la falta de sangre me provocó una afectación en el tejido, pero no se ha muerto. Y una necrosis, que significa que el tejido ya se murió. En el infarto hay necrosis, no hay esto ni hay esto, es directo esto, necrosis. En el Zika no hay necrosis, hay esto y hay esto, ¿sale? Entonces, si es Zika, puede encontrar ondas T negativas, la onda T es esta última. Normalmente siempre son positivas. En una isquemia, la característica es que identifico una onda T negativa. En el caso de, si es lesión, identifico el segmento ST elevado. Fíjate, normalmente el segmento ST está así como este, isoeléctrico, pero si yo lo veo así, puede ser que me enfrente a una lesión y entonces pienso en Zika en ambos casos. Pero si identifico que en el electro tengo una onda Q pronunciada, esta que estoy tocando, está pronunciada, muy profunda, pienso en una necrosis y entonces pienso en un infarto. No se te olvide, el electro es una prueba, tan solo una prueba para hacer diagnóstico. La segunda es, le voy a mandar al paciente a hacer una revisión o una medición de marcadores ya no se escuchó nada. ¿Qué significa? Miss, a partir de la segunda ya no se escuchó nada. Si ves que se quita, se va a pensar y te va a decir que no. Creo que se fue. Que ya son las 10:09, dijo que hasta las 9. Dijo 10:15. Ujú, 10:15. Dijo 10:15, ajá. Adiós. Ya no. Ya vámonos. No es cierto. La maestra por la maestra. Ya no se va a conectar porque ya no se puede conectar. Chale, vámonos. Váyanse a dormir. Apúrense a los de inglés, mejor. Es para mañana. Mejor. Ya nos tenemos que salir, ya nos vamos a salir todos o vamos a esperar a ver si se conecta la profe. O le mandamos mensaje. Yo creo que ya nos vamos a salir.